La idea, la idea es que de ahora en adelante pues vamos a transmitir por aquí por Kik los, los, los temas de los que vamos a hablar. Aquí en stream pues en vivo se podrá ver las investigaciones que haga, habrán preguntas en el chat si así lo quieren. Entonces pues digamos como que esta es la parte interactiva y más adelante la idea sería que esto se recicla y se sube al canal de YouTube en donde pues ustedes ya podrán encontrar digamos los videos divididos por temática, ¿no? En esta ocasión me gustaría hablar de qué pasó entre Arguedas y Cortázar. Sabemos que Julio Cortázar es uno de los escritores más importantes de la literatura latinoamericana. Quizá es muchísimo más conocido que José María Arguedas, pero últimamente, al menos en lo que yo he visto en los grupos de literatura y demás, el nombre de José María Arguedas también suena bastante. Escritor peruano, eh, digamos la cara más representativa del indigenismo. Mientras que por otro lado, pues Julio Cortázar podría ser quizá una de las caras representativas de lo que vendría a ser una suerte de surrealismo y de literatura de vanguardia en América Latina. A modo general, vamos a decir que, en resumen, lo que pasó entre Julio Cortázar y José María Arguedas es que tuvieron unas diferencias sobre el papel que juega el escritor y desde dónde debe enunciarse como escritor, pues un artista, ¿no? En el caso de Julio Cortázar, este consideraba que hay dos posturas y mientras por un lado Julio Cortázar consideraba que se podía tener una conversación cosmopolita y universalista desde la enunciación de Occidente, José María Arguedas consideraba pues que lo más importante era poder tener como un acercamiento a las provincias y demás. Este impacto de visiones, que por un lado pues uno tiene una visión muy eurocéntrica y muy de la cultura, y la alta cultura pues es la cultura occidental, y yo al ser latinoamericano como que no me siento rezagado frente a esa cultura, sino antes el mérito mío es como alcanzarme, no rezagarme de esa cultura, sino como equipararme a ella. Digamos como que eso lo ve como un logro Cortázar en lo que yo he podido ver. Eh, en contraste pues a lo que dice Arguedas, ¿no? Que Arguedas considera por el contrario que en este diálogo de las provincias, en esta búsqueda de la narrativa de lo que se tiene que decir en los pueblos, en las comunidades indígenas, en las regiones campesinas, en las provincias andinas en general, pues es donde también se puede encontrar no solamente una voz muy poderosa, sino la otra cara de la moneda de esos procesos coloniales, hegemónicos y demás. Entonces, claro, esto llevó a choques y llevó a mensajes entre uno y otro, a problemas. Y a mi juicio, Julio Cortázar fue demasiado arrogante. O sea, se nota una actitud demasiado arrogante de parte del tipo. Pero pues nada que hacer. Así fue como pasó. Entonces, bueno, así en líneas generales eso fue lo que pasó. Pero les voy a mostrar lo que dicen en los medios. Lo que pasa en los medios. A ver, ahí ya. Ahí estamos. Yes. José María Arguedas. Dice, Arguedas se enfrenta con Cortázar. Esto es de la redacción del Perú 21. La reciente aparición de todas las sangres. 50 años después, un volumen colectivo editado por la infatigable estudiosa arguediana Carmen María Pinilla y publicado por el Ministerio de Cultura, nos anima a recordar a José María Arguedas en sus años postreros. La última década de la vida del escritor fue muy accidentada, tanto en el ámbito personal como en el literario. Su ambiciosa novela Todas las Sangres, 1964, motivó una controversia que afectó su frágil equilibrio emocional. En una mesa redonda realizada en el Instituto de Estudios Peruanos, que congregó a destacados científicos sociales y literatos, se cuestionó su visión del mundo andino y de la sociedad peruana, lo que le causó un profundo desánimo y le hizo preguntarse si no había vivido en vano. Al cabo de un par de años se enredó en una polémica internacional con Julio Cortázar que se prolongó entre 1967 y 1969. Todo se inició a raíz de una carta abierta que el escritor argentino publicó en la revista cubana Casa de las Américas, en la que arremetió contra el telurismo de la literatura latinoamericana, al que encontraba ajeno por estrecho, parroquial y hasta diría aldeano. Bueno, aquí
comienza a lo que yo me refiero con una visión de parte de Julio Cortázar bastante eurocéntrica, porque él dice que la literatura latinoamericana se presenta ante sus ojos como algo estrecho, parroquial y aldeano. Es decir, civilización y barbarie en su máxima expresión. O sea, prácticamente dijo, no, yo soy civilizado y ustedes están muy abajo, parce. O sea, realmente es como, hey, esta literatura de campesinos, ¿qué onda? Esta literatura de indígenas, ¿qué? O sea, no lo quiso decir así, pero prácticamente fue lo que quiso decir el weón. Argueda recogió el guante y en mayo de 1968 contraatacó desde las páginas de la revista Amaru. Allí reivindicó su condición de provinciano y criticó el cosmopolitismo de Cortázar, así como sus ideas sobre la profesionalización del escritor. Por desgracia, el indigenista llevaría la peor parte en este duelo literario. En una entrevista para la revista Life en 1969, Cortázar le sacó en cara su complejo de inferioridad y le señaló que había una gran diferencia entre ser un provinciano como Lezama Lima, que precisamente sabe más de Ulises que la misma Penélope, y los provincianos de obediencia folclórica. A ver, eso me parece muy interesante porque quiero pues como desmenuzar un poco el debate que se estaba teniendo en el momento. Aquí Cortázar hace una distinción entre dos autores muy interesantes, que ahorita pues en el stream hicimos justamente una tier list en la que hablamos de ambos, Lezama Lima y José María Arguedas. En el caso de Lezama Lima, el tipo dice que precisamente sabe más de Ulises que la misma Penélope. Es decir, lo que quiere decir con esto es que Lezama Lima es un hombre latinoamericano que de todas maneras ha estado culturizado en la cultura occidental, que se ha sumergido en la cultura occidental, se ha impregnado de ella, conocido de ella, sabe de ella, te puede hablar de ella, le interesa, admira, etcétera, etcétera. Y que eso es diferente, según las palabras de Cortázar, pues, a obediencia folclórica, que sería lo que tendría Arguedas. Que a mi juicio, ¿qué significa esto de obediencia folclórica? Que es que vos estás solamente expresando lo que unas tradiciones de un pueblo o demás te dan, pero que no estás siendo capaz de conectar eso con la alta cultura. Y que la alta cultura, de cierta manera, en el discurso que yo entiendo en Cortázar, tiene que ver con una discusión de la cultura a nivel macro que tal vez excedería a Occidente, porque no creo que Cortázar se refiera exclusivamente a Occidente. Siento que también cuando él habla de alta cultura se podría referir, por ejemplo, a la literatura musulmana, a las mil y una noches, a la literatura china, se podría referir también a las tradiciones literarias de Argentina, por ejemplo. No siento que alta cultura no sea, por ejemplo, el Martín Fierro, no siento que Borges no sea alta cultura, pero bueno, como para hacer esa distinción, ¿no? Cortázar fue arrogante, sí, y no vislumbró que Arguedas afrontaba un proceso de transculturación y que pertenecía a un viejo orden, donde imperaba la lucha para afirmar una identidad regional. El autor de Rayuela, en cambio, vivía en París desde hacía más de 3 lustros y se había insertado de lleno en la modernidad. En el Perú, José María Arguedas se disparó en la cabeza y falleció el 2 de diciembre de 1969, a sus 58 años. Atravesaba una crisis de identidad y se hallaba sumido en una honda depresión, como revelarían los diarios íntimos que insertó en su novela póstuma El zorro de arriba y El zorro de abajo. A Cortázar le apesumbró mucho la posibilidad de que la polémica hubiera precipitado su fatal decisión. Sin embargo, lo cierto es que Arguedas ya había intentado quitarse la vida 3 años antes, cuando ingirió 37 pastillas de Seconal. Bueno, sí, obvio, pues Cortázar, digamos como que, sí, digamos como que puede que Cortázar tenía una postura, ¿no? Intelectual, académica, pero pues también obviamente eso le preocupó pues la salud psicológica de Arguedas, porque pues Arguedas, lo que yo recuerdo de Arguedas cómo se suicidó es que Arguedas se mete a un baño en su universidad y se pega un pepazo. Vamos a ver, ajá. José María Arguedas se suicidó disparándose en la sien con un revólver el 28 de noviembre de 1969 en el baño de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Listo, aquí pues ya bueno, ya les di un contexto, no vamos a leer esta otra noticia de página 12. Acá dice las polémicas de Julio Cortázar con José María Arguedas y Óscar Collazos.
Bueno, aquí se incluyó a otro, pero a Oscar Collazo lo vamos a ignorar. Las discusiones por escrito y los debates estéticos e ideológicos constituyeron una de las facetas menos difundidas, pero no menores en la trayectoria literaria de Cortázar. Bueno, eh, ah, buena champion. Yo pensé que eso se podía leer. Bueno, esto chao para acá. Provincianos de este mundo, las políticas culturales de Argueda y Cortázar en la literatura mundial. Bueno, miren, este texto me pareció interesante. Es un artículo que hizo un tipo de Lima en el año 2023 que se llama José Carlos Díaz. Entonces voy a leerlo a ver qué onda. Miren, el resumen es interesante, dice. El reciente debate de la literatura mundial ha generado una serie de discusiones en torno al rol de las literaturas poscoloniales, lo que promete rediseñar el entendimiento, la circulación y la enseñanza de determinados campos culturales. En ese entramado, la literatura latinoamericana ocupa una posición particularmente problemática que este artículo explora a través del análisis de la polémica y las políticas culturales de dos escritores emblemáticos, el peruano José María Arguedas y el argentino Julio Cortázar. Examinando el INPEIS sostenido por ambos escritores, así como sus formulaciones sobre la necesidad de universalizar, globalizar a la literatura latinoamericana, ese trabajo explora cómo estos autores anticipan algunos términos claves sobre discusiones actuales en la esfera de la literatura mundial aplicada a la literatura latinoamericana. A través del análisis de sus escritos públicos como cartas, artículos periodísticos, entrevistas y discursos, conceptos como universalidad y cosmopolitismo son expresados en sus dimensiones ideológicas dentro de un marco analítico que abarca a la crítica decolonial y la teoría del sistema mundo. De este modo se contrasta el constructo universalizante y cosmopolizante que corre a través de los argumentos formulados por estos dos reconocidos autores, cuyas etapas productivas ocurrieron en paralelo con el asimétrico proceso de globalización cultural en América Latina. Y bueno, eso me parece, aquí algo que me parece interesante decir es que nosotros, obviamente, si nosotros estamos viviendo en epistemología prestada, es decir, si nosotros somos una región producto de un proceso de colonialidad que hereda y reproduce sistemas imperantes, existentes y legitimados en Occidente, siempre vamos a estar por detrás. Entonces, obviamente, es como pasa en Europa, después pasa en América Latina. Entonces, en ese proceso de culturización y por eso dice aquí, de proceso de globalización cultural, porque no solamente es el hecho de que ya hay una epistemología pues occidental, sino que obviamente el capitalismo pues en el siglo XX hace un boom, o sea, se convierte en un sistema de mercado capaz de traer cosas de un lado a otro del mundo, de mover mercancías por toneladas. Entonces eso pues acelera un proceso de globalización. Y ese proceso de globalización pues obviamente no solamente se da en el campo económico, sino que se da en todos los frentes, en este caso también cultural. En el caso de América Latina, pues eso es a lo que se refiere, ¿no? Con este asimétrico proceso de globalización cultural. ¿Y por qué es asimétrico? Porque no es lo mismo el proceso de globalización y de como de discusión con respecto a lo que está pasando en Occidente, en Buenos Aires a Puno, en Buenos Aires argentino, Puno Perú. No es lo mismo lo que estaba pasando en Bogotá, Colombia, a lo que terminó pasando, por ejemplo, en Silvia, Cauca. Entonces, esos procesos, pues evidentemente, a eso es con lo que se refiere con asimétrico. Dice, la literatura latinoamericana en el mundo. Podemos ingresar a este debate de varias maneras, pero elijo dos que han generado especial discusión sobre el tema en el ámbito académico en las últimas 2 décadas. Por un lado, la tesis de Casanova sobre la existencia de una República Mundial de las Letras, la cual se constituye como un espacio simbólico que, con cierto grado de independencia respecto a las dinámicas económicas y políticas que regulan los espacios geográficos, está compuesto por las obras literarias como un capital simbólico, cuya jerarquización es definida por la valoración que le dan las instituciones culturales ubicadas en y alrededor del meridiano de Greenwich literario y sus actores, y sus actores, escritores, lectores, editores, traductores y críticos. Esta línea geográfica longitudinal, decididamente eurocéntrica,
se convierte en el centro definidor de las jerarquías culturales cuando es traducida, como hace Casanova, como un espacio metafórico que consagra las obras a través de sus instituciones. Para ella, esta república fomenta la competencia literaria y permite a las obras de las periferias ser consagradas a través de su ingreso al espacio simbólico de este meridiano, cuyo núcleo sería París, por medio del reconocimiento que dan las autoridades europeas a través de sus academias, editoriales, traducciones y audiencias. Por un lado tenemos la vía de ingreso que ofrece Franco, quien, privilegiando a la novela como el principal dispositivo de difusión literaria, sostiene que la literatura mundial es un sistema no uniforme que se encuentra presionado por el afán homogenizador del centro anglo-francés. Bueno, no, yo siento que esto creo que lo voy a resumir más bien yo, para no leerles todo esto. Vean, no sé si alguna vez han escuchado de Gramsci, les voy a hablar de un concepto que es de Gramsci, que se llama hegemonía. Y eh, eurocéntrico es todo aquel poder que viene dirigido, mandado, direccionado, pensado, reflexionado pues a nivel estético, hermenéutico, a nivel epistemológico, desde Occidente, desde Europa. Entonces es como lo que quiere decir esto es que para que algo se considere bueno en Latinoamérica, para que algo se considere digno de leerse en Latinoamérica, ha tenido que pasar por el beneplácito y por la aprobación occidental, por la aprobación europea. En parte es un poco es el boom latinoamericano, que el boom latinoamericano es literatura latinoamericana que ya empezó a tener esa visión universal debido a que en Europa empezaron a ver que eran novelas, eran escritores que escribían novelas que también eran dignas de ser leídas por ellos. Palabras más, palabras menos, pues. Eh, Nada, eso pues en líneas generales es algo que suele pasar. A nivel general, pues la discusión de la decolonialidad en los claustros de humanidades, en las facultades de humanidades, tiene que ver con esta hegemonía eurocéntrica occidental. Y pues obviamente al ser una postura filosófica que va en contra de eso, está también a favor de rastrear y buscar formas epistemológicas, estéticas y demás que se salgan de ese marco. Y aquí viene justamente Arguedas. Aquí viene su valor como escritor, ya no solamente dentro de la tradición de la literatura latinoamericana, donde tiene obviamente un papel y tiene un gran nombre, sino que dentro de lo que podríamos llegar a llamar en algún momento la literatura decolonial latinoamericana. Entonces Arguedas aquí pues tiene un papel importante. Dice, Arguedas y su resistencia a la colonialidad cultural. Contagiado para siempre de los cantos y los mitos, hablando por vida el quechua, bien incorporado al mundo de los cercadores, visitante feliz de grandes ciudades extranjeras, intenté convertir el lenguaje escrito lo que era como individuo, un vínculo vivo, fuerte, capaz de universalizarse de la gran nación cercada y la parte generosa, humana de los opresores. La obra monográfica de Arguedas está principalmente dedicada a sus estudios y análisis antropológicos sobre la cultura nacional peruana y el rol que en ella cumple la sociedad andina. Son pocas las instancias en las que se detiene a reflexionar sobre el papel de su literatura, que parece ocupar un espacio de divulgación de sus hallazgos antropológicos. Sin embargo, me detendré en esos breves pasajes que refieren a la literatura para inferir la posición que tiene Arguedas sobre la literatura latinoamericana en el entramado literario mundial. La cita de arriba corresponde a un fragmento del famoso discurso que dio cuando se le otorgó el premio Inca Garcilaso de la Vega en octubre de 1968 como reconocimiento a su contribución a las letras en el Perú. En el discurso, popularmente conocido como Soy un aculturado, Arguedas se dedica a justificar sus compromisos culturales con la sociedad andina, lo que intercala con los pasajes de su vida que sustentan su vínculo afectivo y profesional. En este discurso nos revela que, inspirado en los elementos culturales que componen la referencia geohistórica andina a la que estuvo expuesto, los cantos y los mitos, se propuso textualizar a través de su literatura el vínculo entre la sociedad andina, la gran nación cercada, y la hegemónica sociedad occidental de la que se siente parte, el mundo de los cercadores, los opresores, una unión que, como él mismo apunta, es capaz de universalizarse
Tácitamente, para Arguedas, la noción simbólica del mundo como aspiración no opera en tanto su aspiración reside en consolidar una dimensión universal de la cultura indígena a partir del reconocimiento y revaloración de su presencia en un mundo factual y material. En esa línea, Arguedas describe la cultura andina como un espacio cultural cercado y por tanto vedado de concursar en el escenario de la hegemónica cultura occidental, las convenciones presume como modalidades que cercan la difusión cultural andina y que articulan la expansión de la colonialidad cultural, un proyecto aspiracionalmente totalizante. Ante este dilema, se ubica a sí mismo y a su literatura como un vaso comunicante que puede ayudar a la cultura andina a saltar el cerco que la isla para avanzar hacia su universalización, que no es lo mismo que su mundialización. Aquí es muy interesante esto que está diciendo, porque bueno, describe cultura andina como un espacio cultural cercado. Obviamente cuando nosotros estamos hablando de eurocentrismo o de occidentalización, de hegemonía de Occidente, lo que estamos hablando es de una camisa de fuerzas que no permite que hayan unas formas otras de expresión a nivel ideológico, estético, epistemológico y demás. Cuando yo estoy hablando de epistemología, estoy hablando de algo muy serio, que es ciencia, es decir, saberes, es decir, formas de matemáticas, formas de medicina, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente un espacio cultural cercado porque es hegemónico y es colonial en la medida en que no permiten ni siquiera a las comunidades indígenas una expresión autóctona, sino que los españoles imponen sobre estas culturas pues unas formas de hacer, de vestir, de decir, incluso les imponen dioses, les imponen lenguaje, les imponen administración económica, administración espacial. Entonces, claramente, las comunidades indígenas sí son un espacio cultural cercado y que no puede concursar en el escenario debido a esta hegemonía cultural occidental. Entonces es muy interesante cuando el man dice que él dice que el dilema lo ubica y a su literatura en un vaso comunicante. ¿Qué es esto de un vaso comunicante? Es decir, un medio por el cual, un puente en el cual comunicar pues obviamente ambas posturas, ¿no? Entonces esto, lo que él dice es que esto puede permitir que la cultura andina pase de su aislamiento, que es ese aislamiento hegemónico, colonial, eurocentrista, puede avanzar a universalizarse y que esta universalización no es mundialización. ¿Qué es esto de universalización? Entonces, si no es mundialización, porque mundialización, ¿qué vendría a ser? Como si nosotros pudiésemos llegar a imponer visiones indígenas, por ejemplo, a nivel mundial. No, es más bien universalización, es decir, una comunicación de cierta forma de expresión cultural de ciertos pueblos indígenas, campesinos y demás, que se conecta con el todo, con la discusión del todo. Pero entonces, si ese gran estrado mundial es eurocéntrico, occidentalista, etcétera, etcétera, pues esas otras formas que vienen de las periferias, ya no solamente latinoamericanas, sino asiáticas, por ejemplo, africanas, pues no pueden entrar. Nosotros esto, parce, es cagada porque, bueno, estamos hablando de Arguedas, pero esto realmente es geopolítica de la buena, porque si nosotros vemos el mundo actual, los asiáticos, los africanos y los latinoamericanos han empezado a buscarse entre ellos y aliarse entre ellos para poder hacerle frente también a una postura imperialista y hegemónica que han tenido unos cuantos. En el caso pues de a nivel político, Europa con la Unión Europea y Estados Unidos y Canadá. Entonces, interesante, ¿no? Este proceso pues de colonización. Pero bueno, dice, como lo sustenta la vasta literatura teórica de colonial, la colonialidad no es exclusiva de las naciones poscoloniales, aunque en esta sea una derivación directa del colonialismo, como es el caso de toda América Latina y el Caribe. En el ámbito social, la colonialidad se refleja en la deshumanización de los sujetos colonizados a través del racismo, la esclavitud y las desigualdades de género. En el ámbito cultural, la colonialidad se plasma en la imposición de las expresiones culturales de las sociedades dominantes que ejercieron una expansión imperial política, económica y cultural sobre las periferias.
bueno, lo que les dije ahorita, ¿no? Que es como yo impongo hijueputas a mi forma de hablar. Yo impongo mi Dios y mi forma de hablar y mi economía, yo impongo todo, yo mando todo porque yo tengo la razón y punto. Y a vos no te escucho y a vos no aprendo nada, sino que te impongo lo mío. Eso es colonialidad, eso es hegemonía, eso es eurocentrismo resumido, pues un poquito, ¿no? Lo que en el específico campo literario refiere, por ejemplo, a la novela y a las estructuras narrativas canonizadas por la República Mundial de las Letras por sobre los contenidos, estructuras y formas literarias locales o premodernas, tradición oral, pictográfica, performativa, entre otras. Señalar que la literatura de Orguedas ofrece instancias decoloniales no es una novedad. Irian Alejandra ha sabido apuntarlo en su análisis comparado con la literatura de Frank Fanon, así como Martín lo ha advertido, aunque sin referir directamente a la decolonialidad, al detectar una suerte de solidaridad transversal entre marginados, como el programa de los ensayos antropológicos tempranos de Arguedas. Bueno, y es que claro, o sea, aquí ya vamos viendo de que la discusión de lo que yo les dije al principio, pues de Cortázar y Arguedas, eh, tiene hilo para cortar, porque detrás de eso subyace un tema muy, muy profundo de hacia dónde va nuestra literatura, hacia dónde va nuestro arte, cuáles son nuestras posturas pues desde Latinoamérica con respecto al mundo, cómo nos proyectamos como sociedades postcoloniales, herederas de una colonia, dependientes a nivel económico, político, intelectual, estético y demás de Occidente, o como iguales ante ellos, como individuos capaces de alcanzar, digamos, una mayoría de edad, como diría Kant, hablando de Occidente, que te permita un diálogo ya no unidimensional, sino de muchas voces y de tú a tú. Vuelvo a lo mismo. Si hablamos de esto, hablamos de política. O sea, nunca hablamos de literatura o de historia o de cultura sin hablar de política. Por eso que uno en Colombia lo está viendo. Antes de este gobierno, nosotros lo que teníamos era un gobierno arrodillado completamente. Ahora tenemos un gobierno que al menos tiene la potestad, la dignidad de tomar una decisión de criterio propio. Eso es una cosa ahí. Sin embargo, como he sostenido en este trabajo, la colonialidad cultural es un proyecto expansivo que, visto desde un esquema de análisis sistema mundo moderno, amenaza con extinguir, alienar o devaluar los productos culturales periféricos. Frente a ello, Arguedas defiende el valor de las literaturas regionales, como la indigenista, pese a que rechaza pertenecer a esta corriente, en la medida en que contribuyen con revalorizar la condición de humanidad de los sujetos subalternizados, como los indígenas de los Andes. Así lo expresa en un coloquio de escritores en Génova, desarrollado en 1965, donde presenta la ponencia titulada El indigenismo en el Perú, frente a una audiencia compuesta por reconocidos escritores latinoamericanos como Juan Rulfo, Alejandro Carpentier, Guimaraes Rosa y Miguel Ángel Asturias. Dice: la narrativa llamada indigenista alcanza a tener el valor no solo de documentos acusatorios, sino de revelaciones acerca de la integridad de las posibilidades humanas de la población nativa. Parce, aquí me quiero detener un poquito en esto que acaba de decir Arguedas. Claro, dice, tiene valor no solo de documento acusatorio, obvio, porque es que estas son las personas que fueron marginadas por la colonia, por los españoles. Son la gente que fue despojada de sus tierras, fue la gente que fue obligada a marginarse a las montañas, etcétera, etcétera. Y que no solamente eso, sino que esa exclusión siguió incluso con los hijos de los españoles y con los criollos que vienen de esa fusión entre españoles e indígenas, y cuando menos pensaron ya ni siquiera eran los españoles los que los estaban marginando, sino descendientes de esos españoles que ya de españoles no tenían un culo, que ya eran criollos, o sea, ya eran chandosos como todos nosotros, pero que aún así los seguían marginando. Entonces ahí nosotros vemos pues esto, ¿no? De documento acusatorio. Interesante. Y esto de la integridad de las posibilidades humanas de la población nativa es claro, porque al poder reconocer en la humanidad en esas expresiones, pues estamos viéndole la riqueza, que es una de las cosas que no hace la colonialidad. O sea, si algo hace el eurocentrismo y estas formas hegemónicas de Occidente es deshumanizar, anular
todo tipo de discurso que le sea ajeno. Entonces, bueno, ahí vamos. Dice, Argueda rescata a la literatura indigenista del parroquialismo que le atribuye Cortázar y le confiere un valor de alcance universal en tanto que rezarse a la población indígena su condición de humanidad y por tanto de sujeto social concursante en el panorama cultural global. Brutal. Es decir, en vez de ser una cosa parroquialista y que yo estoy hablando de indígenas porque es que estoy en una montaña y acá no, esto no tiene ningún valor universal, que es lo que está diciendo pues un tipo como Cortázar, le confiere un valor universal en tanto realza la población indígena en su condición de humanidad, es decir, la redignifica, le devuelve su dignidad como ser humano, que ha sido despojado por la colonialidad, y lo vuelve un sujeto concursante en el panorama cultural global. ¿En qué medida? En la medida en que esta es la otra cara que no se quiere ver del colonialismo. Se quiere hablar, por ejemplo, del éxito de Europa, de lo bella que es Europa, de las chimbas de las chimbas de calles que hay en Roma, que hay en Barcelona, que hay en Madrid, que hay en París, que hay en Berlín, que hay en Múnich. Obvio que te quieren hablar de eso, obvio que te quieren hablar de Bélgica y de lo maravilloso que es Bélgica. Te quieren hablar de Bélgica, no te quieren hablar del Congo. Te quieren hablar de Francia, no te quieren hablar de Argelia. Te quieren hablar de Roma, no te quieren hablar de todo lo que pasó en África con Roma. Entonces, eso es también lo que me parece relevante cuando se habla de sujeto social concursante en el panorama cultural global. ¿En qué medida estas voces llegan a participar en la discusión global? A mi juicio, como la otra cara de ese proceso colonial que ha intentado por todos los medios silenciarlos y que ha intentado por todos los medios silenciarlos porque al verlos en la cara es muy incómodo, da mucho escozor. No quiero hablar de esa mierda, no quiero hablar de eso, no quiero que mis paredes de mármol sean manchadas con la sangre de cientos y cientos de personas esclavizadas. Ya, eso es. Después de todo, ¿qué es más global que el ser humano? Arguedas añade que el mérito de la literatura indigenista se halla en la reafirmación de los valores humanos indígenas, que desencadenarían las luchas sociales en las que el Perú y otros países semejantes de América Latina se encuentran debatiéndose. Arguedas entiende la dimensión supranacional y eminentemente latinoamericana de la literatura indigenista, de la cual él mismo ha sido partícipe, pues ve en ella una herramienta para dotar a los indígenas de una dimensión cultural universal, oponiéndose a la creadora colonialidad cultural, algo que adquiere mayor significancia simbólica al ser enunciado en un congreso literario europeo. En Arguedas la universalidad reside en la humanidad que contienen las culturas indígenas. Por tanto, lo universal es un significante político que define la particularidad de las culturas amerindias de América Latina frente a lo que entiende como una reduccionista visión europea globalizante que elimina los matices culturales latinoamericanos. Brutal, o sea, sí, yo les quería hablar pues del chisme de Cortázar y Arguedas y aproveché aquí prácticamente para hacer una reseña conceptual de la literatura de Arguedas. Pero es que sí, lo que está diciendo aquí este tipo es totalmente cierto. Obviamente esto trata de humanizar otra vez pues las culturas indígenas, pero también va de frente con esta visión reduccionista europea de pensar que lo universal es universal en tanto vuelve y se mete en su discurso, porque es que, parce, eso es muy importante de tener en cuenta, porque es que ahí, en ese límite es donde está la pelea entre Arguedas y Cortázar, porque la situación es, entonces yo soy universal en tanto yo me empapo absolutamente de la cultura occidental. A mi juicio es muy valiosa la cultura occidental. Vivimos en ella, gozamos de ella, nos interactuamos por medio de ella. Es innegable que, es más, ni siquiera nos podemos salir de ella, no podemos escapar a ella. Pero el asunto con esta situación es, si yo solo me quedo con eso, y yo considero entonces que todo lo que salga de ello, de esto, no es civilizado, es decir, es barbárico, es menos, es subdesarrollado y demás, o entiendo esto y de todas maneras empiezo a abrirme, a reconocer en esos otros procesos humanos una dignidad semejante. Esa es la vuelta.
Por supuesto, aquí cada vez este texto refuerza, vean, este es el último párrafo de Arguedas. Este texto refuerza muchísimo que Cortázar era un blanquito. O sea, realmente, resumen de la situación, de lo que pasa, es que el resumen es Cortázar tenía complejo, eso Fernando González lo llama complejo de hideputa, que es una persona que no se siente contenta con sus raíces y entonces como que toma raíces prestadas, porque Cortázar es argentino en nombre, Cortázar es exótico, le gusta ser latinoamericano en tanto eso lo exotiza, pero en realidad su literatura, sus técnicas, su forma de hablar, sus opiniones, todo es supremamente occidental, supremamente eurocéntrico, la verdad. A pesar de que es muy bueno, ¿no? O sea, eso no le quita que sea uno de los grandes del continente, o sea, nada, no quiero pues ofender ahí a nadie que sea fan de Cortázar. Para concluir con el análisis sobre Arguedas, es necesario precisar cómo encajan algunos términos de discusión para definir en la actualidad el debate sobre la literatura mundial. Por un lado, el escritor peruano disocia al universalismo del cosmopolitismo, atribuyendo el primero el reconocimiento integral de la humanidad de los sujetos subalternizados y desestimando el segundo como única vía de ingreso a la universalidad, a diferencia de lo que propone Cortázar, lo que desarrollo en el siguiente apartado. Para Arguedas, hay otras formas de ser universal que no necesariamente pasan por la globalización del contenido literario, sino por una lectura de la dimensión humana connotada en la producción cultural indígena. Por otro lado, una vez disociados estos conceptos, Arguedas destaca el provincialismo de algunas literaturas latinoamericanas, por ejemplo, los textos indigenistas, como un instrumento literario que restablece la universalidad de las culturas oprimidas por la homogeneizadora modernidad. En particular lectura de un corpus de textos literarios periféricos, Arguedas nos revela una interpretación en la que estos constituyen alegorías transnacionales y universalizantes que atienden a la condición de humanidad de los individuos representados en sus obras y que toman muy en consideración a las desigualdades que estructuran al sistema mundo. En última instancia, la posición de Arguedas frente al debate de la literatura mundial sintonizaría más con la que viene desarrollando el Working Research Collective y su interés de explorar los problemas de la literatura mundial a la luz de las implicancias culturales y literarias de la desigualdad de expansión de las modalidades occidentales del desarrollo hacia las periferias globales. Algo a lo que este grupo de trabajo le dedicó especial atención a partir de las literaturas periféricas provenientes de excolonias británicas. Sí, bueno, no, pues es que esto sí, esto es una discusión que es muy moderna, ¿no? O sea, digamos en la actualidad en las humanidades, esto es algo que se está viendo mucho, que es, bueno, pongamos pues en debate realmente si la razón es la razón occidental, si realmente la única forma de hacer saber, administrarnos económica, política, estética, cultural y demás es solamente la forma en la que digan los gringos y los europeos, es la verdad. Entonces estamos en ese momento y pues siento que el mundo ya está dando una respuesta. Siento que la razón occidental es la que está llevando a que se perpetúen cosas como lo que está pasando allá en Gaza. No está llevando a nada, no nos sirve. En fin, el espacio literario cosmopolita de Cortázar. Actualmente un escritor o un crítico puede hablar de nuestra literatura sin preámbulos ni explicaciones porque tienen la suficiente certidumbre de que será comprendido por sus oyentes. Por eso y sin temor a crear malentendidos, puedo afirmar de entrada que la literatura latinoamericana actual más viva y más fecunda es una literatura que ya no necesita la protección, la etiqueta de lo típico, de lo pintoresco, de lo parroquial en cualquiera de sus formas, sino que posee fuerza y experiencia suficiente para mostrar sus inconfundibles orígenes y raíces sin tener que refugiarse en una temática exclusivamente nacional o regional. En 1900, bueno, pienso lo mismo, o sea, es que pienso que está bien, pienso que es un punto medio entre ambas posturas, porque tampoco pienso que
La única forma entonces de hacer literatura latinoamericana es ir a los pueblos o hacia lo campesino o hacia lo afro o hacia lo indígena. Pienso también que también puede haber literatura metafísica latinoamericana, política latinoamericana, que pueden existir otros Borges, por ejemplo, y que eso también sea literatura latinoamericana, porque a la larga nosotros no somos ajenos a la cultura occidental, nosotros también somos hijos de esa cultura, es más, somos los hijos colonizados de esa cultura, entonces no nos podemos escapar de ella. Antes al contrario, yo siento que estas otras formas de ver esa hegemonía de Occidente no la desnutren, antes la enriquecen. Siento que nosotros, como latinoamericanos, tenemos un gran poder en nuestras manos, tenemos algo muy valioso, que es la fusión de todas las culturas. Siento que aquí confluye África, Asia o Europa. Entonces nos podemos parar durísimo y podemos hacer algo muy nuevo, pero nos toca seguir investigando. En 1979, Cortázar fue invitado a un ciclo de conferencias sobre su obra organizado por el Barnard College. Como parte de la invitación, se le pidió que ofreciera una conferencia en la que reflexionara sobre la literatura latinoamericana frente a una audiencia compuesta por académicos latinoamericanos y latinoamericanistas como Ángel Rama, Hernán Vidal, Gianfranco y James Petras. Ángel Rama, pues, marica, la ciudad letrada, creo que es un libro que todo hijo de puta mundo en literatura le ponen a leer, y casi todas las tesis de literatura tienen así sea una cita de 3 palabras de ese tipo. En su intervención, Cortázar se esforzó en proclamar como consagrada la globalización del contenido y las formas estéticas de la literatura latinoamericana, haciendo especial énfasis en la exoneración de los escritores latinoamericanos de la necesidad de escribir constreñidos por agendas nacionales, locales y provinciales. Como la cita de arriba lo infiere, Cortázar parte del presupuesto de una América Latina globalizada que no precisa de ser explicada a través de su literatura, sino acompañada en su proceso histórico, que es el ámbito en el que él defiende el compromiso social de los escritores latinoamericanos. Para él, la literatura constituye un vehículo canalizador de los procesos de construcción de una identidad latinoamericana que en lo concerniente al campo cultural se conduce hacia un escenario global y cosmopolita, pues cada día nos abrimos más a lo que nos rodea. No obstante, él reconoce que este panorama no tiene un correlato en el terreno político, en una América Latina plagada de dictaduras militares y nacionalistas. Una década después de su polémica con Arguedas, Cortázar se manifiesta convencido de que la globalización ha terminado por confirmar el carácter postnacional y cosmopolita de la literatura latinoamericana, la cual además contribuye a la consecución de una identidad cultural continental que añade, se siente en ese deseo de escribir la cual además contribuye a la consecución de una identidad cultural continental que, añade, se siente en ese deseo de escribir nuestro sin caer obligadamente en folclorismos o indigenismos. Con ello no solo proclama la globalidad de la literatura latinoamericana de ese momento, sino que le atribuye una búsqueda de autonomía formal, escribir nuestro. La reflexión de Cortázar es especialmente significativa al ser compartida para una audiencia dedicada no solo al estudio, sino a la enseñanza de la literatura latinoamericana, con lo cual aspira a afianzar en futuras generaciones su visión del campo. Cierto es que años atrás Cortázar ya había adelantado su visión de una literatura latinoamericana globalizada a través de su autonomía formal, especialmente en la polémica que sostuvo con Collazos respecto del compromiso de las formas literarias latinoamericanas con la revolución socialista. En un artículo fechado en diciembre de 1969, Cortázar dice que lo que sucede en realidad es que ya no hay nada foráneo en las técnicas literarias, porque el empequeñecimiento del planeta, las traducciones que siguen siendo casi inmediatamente a las ediciones originales, el contacto entre los escritores, eliminan cada vez más los compartimientos estancos que en antaño se cumplían las diversas literaturas nacionales. En esta línea, Cortázar responde a una queja de Collazos, quien advertía en las técnicas de la narrativa latinoamericana una especie de alienación formal, a lo que el escritor colombiano le añadió su preocupación de que estas literaturas, para él, formalmente alienadas, pierden el compromiso revolucionario de retratar la realidad sociopolítica latinoamericana.
La respuesta de Cortázar a esta última idea también es de interés para nuestro análisis. La auténtica realidad es mucho más que el contexto sociohistórico y político. La realidad soy yo y 700 millones de chinos, un dentista peruano y toda la población latinoamericana. Óscar Collazo de Australia, es decir, el hombre y los hombres, cada hombre y todos los hombres, y por eso una literatura que merezca su nombre es aquella que incide en el hombre desde todos los ángulos, y no por pertenecer al tercer mundo solamente o principalmente en el ángulo sociopolítico. De la respuesta a Collazos y del discurso en el Bargan College se puede delinear algunas conclusiones de la perspectiva de Cortázar sobre la literatura latinoamericana. Por un lado, su convencimiento de que ésta solo puede gozar de un futuro saludable por medio de la cosmopolitización de sus formas y contenidos como una vía para involucrar globalmente a la identidad cultural latinoamericana, ya sea sin tener que refugiarse en una temática exclusivamente nacional o regional, o formalmente porque ya no hay nada foráneo en las técnicas literarias debido al empequeñecimiento del planeta. En ambos casos, la idea de lo postnacional opera en Cortázar del mismo modo en que opera la idea de un mundo en los modernistas, según Skint, como un significante simbólico útil para interrogar cosmopolitamente a los espacios provincianos de la cultura latinoamericana. Por otro lado, esta reflexión optimista y globalizante de la literatura latinoamericana y de sus referentes planetarios literarios que inciden en el hombre de todos los ángulos, en un contexto en que varios países de la región se encuentran sometidos a dictaduras militares que en su mayoría imponen regímenes políticos, económicos y sociales nacionalistas, nos revela que Cortázar percibe a la próspera literatura latinoamericana como un espacio simbólico relativamente autónomo, cuyo desarrollo no responde necesariamente a las condiciones materiales que rodean a sus escritores. Después de todo, la auténtica realidad es mucho más que el contexto sociohistórico y político. En tal sentido, para Cortázar la literatura es, como para Casanova, un espacio cultural cuya extensión y jerarquía se debe medir en términos simbólicos, pues se desenvuelve con relativa independencia del escenario político y social y que, no obstante, es decir, de su intervención en el Barnard's College, parece tener un centro definidor, París. Uy, pues bueno, esto... Ush. Ay, parce. Muchas cosas en contra de lo que Cortázar consideraba, la verdad. Pero también siento que es pecar de ingenuo pensar que la literatura puede ser exclusivamente independiente de su entorno social, político y económico. Porque si bien pues puede haber literatura que no tenga un tinte abiertamente político, como lo pueden ser por ejemplo las literaturas de vanguardia posmoderna, todo el arte conceptual y todo, al final todo arte termina siendo útil o expresión o forma o acercamiento de algo, de alguien, de una forma de decir, de una forma de hacer, de una idea del mundo. Pero bueno, también entiendo pues a Cortázar en este sentido de que la literatura puede, digamos, estar como de cierta manera por fuera de lo que pasa a nivel social y político, pero siento que es una mala lectura también de su entorno, porque digamos, él puede hacer surrealismo, sí, a pesar de que está en la dictadura argentina, obvio, pero es porque el surrealismo no es una expresión autóctona de la Argentina, por poner un caso. Entonces, en ese caso, pues uno entiende también por qué puede haber como cierta independencia de las estéticas frente al entorno social y político, porque pues esas estéticas no son propias de ese lugar. Y si pueden existir no es porque, existen a pesar de la dictadura. No, realmente la dictadura de cierta manera también quiere ser occidental. Entonces, todo lo que pueda traerse de Europa le puede dar mucha más acogida que lo que vaya a salir de adentro, de lo que se está produciendo con esa marginación, por ejemplo, al nivel de una dictadura. Por ejemplo, va a preferirse cierta literatura que hable de los altos valores occidentales por encima de la literatura de denuncia escolar, por ejemplo, o de la denuncia indígena, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay otra cosa que tendría que tenerse en cuenta.
Dice, como ya hemos visto líneas arriba, para Casanova, la literatura es un mundo en sí mismo que ella define como la República Mundial de las Letras, en donde los textos circulan y son jerarquizados en torno a París, la capital literaria mundial que ella describe como el mercado mundial de los bienes intelectuales, dado que, bueno, aquí hay una cosa muy interesante y muy importante. Tenemos que tener en cuenta de que la literatura mundial ha tenido capitales y durante mucho tiempo París fue la capital del mundo en la literatura. Por eso aquí se está diciendo que bueno, que París es como su punto de encuentro. No solamente en la literatura de Cortázar, o sea, en realidad de la literatura de muchos escritores. Muchos escritores viajaron a París. Todo mundo consideraba que había que viajar a París para volverse un escritor de élite. Ahorita puedo mencionar a un par, por ejemplo, puedo mencionar dos gringos, puedo mencionar a Henry Miller y a Ernest Hemingway, que son dos escritores que viajaron a París a vivir en París. Años después dice de Gabriel García Márquez que la capital de la literatura mundial se traslada de París a Barcelona, que Barcelona, digamos, en algún momento pasó a tener ese nivel de relevancia en las letras y en la estética. Pero pues si lo vemos bien con pinzas, pues ambas son ciudades occidentales, ¿no? Y París y Barcelona es como haga de cuenta usted Cali y Quito. O sea, recordemos que en la carta a Fernández Retamar de 1967, Cortázar admite haber descubierto su identidad latinoamericana en París, añadiendo que de la Argentina se alejó un escritor para quien la realidad, como lo imaginaba Mallarmé, debía culminar en un libro. En París nació un hombre para quien los libros deberán culminar en la realidad. Interesante autodescripción que confirma el carácter simbólico que el escritor argentino le otorga a los textos literarios. Años más tarde, en Barnard sustentará el cosmopolitismo literario latinoamericano, agradeciendo que ya no se le critique por haber publicado un libro que transcurría principalmente en París, en vez de seguir divirtiendo a los lectores norteamericanos con el pintoresco ambiente de Buenos Aires, lo que podemos leer como un guiño a su antigua polémica con Collazos. Marci afirma que Cortázar, bueno, esto aquí, miren, en Cortázar París se convierte en un dispositivo neurálgico para definir no solo como Latinoamérica a su literatura, sino a las políticas culturales con las que él intenta aterrizar en un panorama cosmopolita a la identidad cultural latinoamericana. En este extremo, los comentarios de Cortázar sobre la literatura latinoamericana refrendan la tesis de Casanova que establece a París como la capital del espacio literario mundial. En otras palabras, París es un significante categorial para las políticas culturales de Cortázar y la experiencia simbólica parisina opera en él del mismo modo en que operan los líquidos fijadores en el revelado fotográfico analógico. Disuelve los matices no expuestos a la agenda cultural mundializante, por ejemplo, declarando la obsolescencia del folclorismo a través de su ausencia, para revelar y fijar todo aquello que sí tiene un potencial cosmopolita, por ejemplo, la literatura de contenido mundializado, como la suya, la de Vargas Llosa, entre otros autores afines a la agenda literaria cosmopolita. Parce, aquí vamos a coger con pinza esto, que esto se puso muy bueno. Aquí está el Google pues de la discusión. Póngale cuidado. Le estoy diciendo que durante un periodo del siglo XX, París fue la capital mundial de la literatura. Todos los escritores querían viajar a París. Esto no es algo solamente del siglo XX, en el siglo XIX también pasó. París en general siempre se la ha considerado una ciudad para hacer nacer escritores. Pero entonces aquí hay algo muy interesante y es que, claro, el punto de referencia de Cortázar es también París, la ciudad en la que él vive, la ciudad a la que él ama, la ciudad que a él le interesa, la ciudad que lo hace sentir en el mundo, que lo hace sentir un argentino cosmopolita. Entonces, las políticas culturales de Cortázar y la experiencia simbólica parisina, claro, es su propia vivencia, su propia experiencia en París, el hecho de vivir en París, el arribismo que de cierta manera le genera vivir en París, opera en él, pues, de cierta manera como un argumento para silenciar o desvirtuar
literaturas que tienen temas y que tienen temáticas que no se encuentran en París, de las que no se habla en París. Por eso dice declarando la obsolescencia del folclorismo. Claro, es que qué indígena peruano hay en París, qué indígena caucano hay en París, qué indígena mapuche hay en París, qué indígena paraguayo hay en París, ninguno. Pero ¿qué sí hay en París? Un dilema de amor como el de la Maga y Oliveira. ¿Qué sí hay en París? ¿Qué sí puede haber en París? Un acercamiento y un entendimiento a, por ejemplo, la realidad de las novelas de Vargas Llosa, por ejemplo, La ciudad y los perros y el militarismo y todo lo que pasa en La ciudad y los perros podría llegar a tener una cierta afinidad con lo que podría llegar a narrar alguien, por ejemplo, del militarismo en Italia o del militarismo en España. Entonces, de cierta manera se considera que la literatura latinoamericana ha alcanzado la mayoría de edad en virtud de los ojos occidentales. Eso es erróneo, está equivocado Cortázar con eso, se equivocó con esa postura. También entiendo pues que obviamente es un hombre de su época, pero ahí está el meollo, ahí está el sustrato pues del asunto, que, que no podía llegar a considerar que esas otras expresiones latinoamericanas no tenían igual valor que lo que ellos estaban haciendo simplemente porque no entraba dentro del canon, dentro de la hegemonía occidental. Dice, ¿es menos latinoamericana la perspectiva literaria de Cortázar al ser mediada por su experiencia vital parisina? En absoluto. Cortázar es un escritor plenamente latinoamericano, aunque su percepción de la literatura sea simbólica y desterritorializada. Claro, simbólica y desterritorializada porque está en París. Él desea que este campo cultural pertenezca al mundo, pero la mundialidad y el cosmopolitismo con que estructura sus políticas culturales aterrizan en un terreno simbólico culturalmente eurocentrado, es lo que estoy diciendo. O sea, se está basando es precisamente en lo hegemónico, en lo que dice Occidente, donde su perspectiva incurre en un paradójico bucle. Además, a diferencia de Arguedas, para Cortázar el mundo como significante categorial no preexiste a la literatura, sino que es un espacio simbólico configurado por la propia producción cultural, cuya autoridad mayor está integrada por las instituciones y experiencias parisinas. Esto nos permite señalar que las políticas culturales de Cortázar no solo responden al determinismo nacional europeizante que le tocó vivir, es decir, víctima de su época, pues el escritor argentino proclama un posnacionalismo literario donde incluye a Lezama Lima y Vargas Llosa, lo que al mismo tiempo refleja un esfuerzo, quizá inconsciente, por provincializar al campo literario latinoamericano dentro del espectro cultural europeo. El paradójico bucle en que incurre Cortázar es que localiza como un futuro prometedor para la literatura latinoamericana su migración formal y contendista hacia la cultura moderna, puerta de acceso al mundo como significante simbólico, convirtiendo a la literatura latinoamericana en una provincia de la República Mundial de las Letras. Para ello, apalenca su argumento bajo la defensa de los insumos literarios europeos, conocer al Ulises, borrar los matices formales de las literaturas regionales, mundializando las técnicas literarias, y exalta el tránsito vital parisino como una suerte de camino de Damasco cosmopolizante. Una visión que, como ese trabajo ha destacado, parece comenzar a forjarse en el Cortázar de la década de 1960, cuando polemizaba con Arguedas y que a finales de los años 70 se expone en el convencimiento de quien describe una realidad factual. Bueno, pues aquí detengámonos un poco para poder entender pues lo que nos acaban de decir. Dice, el paradójico bucle en que incurre Cortázar es que localiza como un futuro prometedor para la literatura latinoamericana su migración formal y contenidista hacia la cultura moderna. Entonces, claro, Cortázar, ¿qué es lo que nos está diciendo? Miren, ya los alcanzamos, ya alcanzamos a los europeos, ya alcanzamos a los occidentales. Así que migremos, sigamos migrando hacia estas formas y hacia este contenido occidental de la cultura moderna. Es decir, sigamos repitiendo el proceso colonial. Pero ya no es neocolonial, ya no es colonial de imposición, ya no es yo te impongo a la fuerza que esto es lo que es la literatura,
sino que vos solito te lo aceptás. ¿Y por qué lo aceptás solito? ¿Por qué lo acepta solito Cortázar? Porque es que mírenlo cómo habla. ¿Por qué lo acepta solito Cortázar? Porque es que a él le gustaba, le encantaba más tener una conversación tomando vino en su sala hablando francés que hablando español. ¿Por qué lo toma más fácil Cortázar? Porque es que Cortázar siente que es más valioso, no sé, siente que es más valioso emborracharse con un vodka en una sala mientras escuchan Mozart en un tocadisco y hablan en inglés sobre el Ulises de Joyce. Eso le parece más alta cultura que estar emborrachándose con guarapo tocando cumbia, hueputa, por ahí en un pueblo del Cauca o por ahí metido en una montaña peruana. Entonces, ahí es donde está el meollo del asunto. Como que es una propuesta de volvamos a la literatura, lo que él dice aquí, una provincia de esa república mundial. Entonces es como, parce, no se avanza por ese camino. O sea, es un camino que puede producir literatura muy interesante, puede producir literatura muy buena, pero que quizá no tenga la fuerza, impacto y urgencia que debe tener cierta literatura en el continente. Entonces, bueno, de pensar, ¿no? De pensar. Porque, digamos, si no es el camino de Cortázar, entonces ¿cuál es el otro camino? Porque el camino de Arguedas también es muy bueno, pero también siento que es un camino que está arcaico. O sea, también es cierto que es una fusión entre ambas visiones lo que podría generar algo nuevo, algo más autóctono, algo más de la región. Pero bueno, voy a leer la conclusión, una conclusión muy corta de este artículo. A diferencia de las lecturas previas sobre la polémica entre esos escritores que se concentran en las experiencias nacionales como determinantes de ambas posturas, este trabajo demuestra que las políticas culturales con que Arguedas y Cortázar abordan el rol de la literatura latinoamericana en un contexto globalizador difieren en el interés de universalizarla y mundializarla. Son dos propósitos deliberadamente distintos que marcan la agenda de estos intelectuales y que anticipan algunos de los términos con los que se discute actualmente a la literatura latinoamericana en el entramado de la literatura mundial. Ello explica la falta de consenso y que ambos eligieran distintas unidades analíticas en sus argumentos. Mientras Arguedas destaca el resarcimiento humanista que ofrecen las literaturas regionales, más específicamente la corriente indigenista, apelando a la humanidad de los sujetos indígenas y de su representación literaria como un rasgo innato de universalidad, Cortázar fomenta al cosmopolitismo como la representación Cortázar fomenta el cosmopolitismo como la ideología con la cual estructurar la producción literaria latinoamericana y hacerla ingresar en el espacio simbólico del mundo. Un trabajo más amplio podría indagar si es que estas políticas culturales tienen un correlato con las distintas etapas que marcan a sus obras literarias, así como el influjo que ejerció en la formación de sus políticas culturales el polarizado panorama geopolítico global que bullía como un telón de fondo intensamente ideologizado. Bueno, esto de telón de fondo ideologizado y se refiere a la Guerra Fría, ¿no? Estamos hablando del siglo XX. Recordemos que, pese a sus discrepancias, ambos eran intelectuales socialistas comprometidos desde esta perspectiva política con la revitalización cultural de América Latina. Claro, es que esto es interesante porque aquí, digamos, estamos teniendo una discusión conceptual, pero estamos teniendo una discusión conceptual de dos personas del mismo bando. O sea, tampoco es como que eran enemigos. O sea, sí, la discusión fue arrogante de parte de Cortázar y Arguedas estaba muy vulnerable y obviamente lo afectó a nivel personal como un hijo de puta, pero realmente pues esto era una discusión netamente intelectual académica, o sea, no se debió haber pasado al campo de lo personal, pero bueno, se pasó, o sea, prácticamente uno le dijo al otro, ah, sí, te crees la retrochimba porque vivís en París, y el otro marica le dijo, deja tu complejo que vos vivís en un pueblo por ahí en el Perú, o sea, resumen, eso fue lo que pasó. Y ya, ese es el stream de hoy, muchachos. Con eso acá el stream de hoy. Vean que acá hay otro textico que les voy a dejar en la bibliografía del video de YouTube para que lo lean, que es también un texto de Arguedas hablando de Cortázar. Yo pues la verdad ya me agoté, ya no quiero seguir hablando, ya ese artículo creo que es suficiente contexto de lo que pasó entre ellos dos. Voy